Eu sou Vitor Pio, eu vou estar falando hoje com o... Mi nombre es Roosevelt Gordones. E meu nome é Aura Brito. É isso, e esse vídeo vai estar legendado, então eu vou tentar um portunhol aqui, não se... Por favor, não julguem meu portunhol, eu acredito que vai ser legal, mas vamos lá. Então, como que é para ustedes, como foi sua experiência haciendo o trabalho inicial em Zcash para Latinoamérica? Como foram os primeiros passos que ustedes empezaram a hacer e como está agora? A ver, empezamos hace 1 año y medio en Venezuela. Pero tenemos 10 años trabajando con comunidades digitales y el año pasado en una de nuestras comunidades se hizo un conversatorio sobre Zcash. Joe Dieter, el embajador de Zcash en español, que seguramente está viendo esto, me pidió para hacer un conversatorio sobre Zcash en mi comunidad. Yo ya venía aprendiendo de criptomonedas desde hace 2 años, pero no sabía nada de Zcash. Cuando escucho el conversatorio, me gustó mucho la información, me gustó el tema de la privacidad y empecé a estudiar. A mí me encanta, yo soy muy curioso. Y bueno, pues aprendí todo del ecosistema y todo el tema free to see, lo empecé a utilizar. Y bueno, free to see, la plataforma multimedia para generadores de contenido de Zcash. Bueno, es una herramienta espectacular como para hacer blogs, pero hacemos pages. Y es una herramienta espectacular. Yo monté una campaña porque tenía una computadora muy vieja y no tenía los fondos para comprarlas. Monté la campaña fue exitosa, en apenas 48 horas reuní para el equipo. Y bueno, eso pues empezó a hacer mucho ruido en la comunidad y luego se une ella y otras personas empezaron a ver mi testimonio y empezaron a probar Zcash. Yo creo que mi testimonio fue un poco distinto porque yo no entré realmente porque me interesaba el tema de cripto, sino que me interesaba el tema comunitario. Me gustaba más cómo se movía la comunidad y bueno, en mi labor de community builder desde hace tantos años creo que eso fue lo que me atrapó. Y una vez que entro a Zcash me doy cuenta que sí había un espíritu de colaboración, que la gente estaba haciendo como muchas cosas interesantes y yo dije, bueno, creo que desde lo que yo sé puedo empezar a aportar aquí en este espacio y luego fue que vino la investigación. Yo recuerdo que la gente hablaba mucho de un término y siempre lo digo, la gente se ríe porque yo escuchaba que la gente decía, tienes que hacer Dior. Y yo decía, ¿qué es Dior? Yo nada más conozco la marca de ropa, no conozco qué es esto. Y empecé a investigar y cuando me di cuenta, yo decía, es que ya estoy haciendo Dior una vez que estoy investigando. D-Y-O-R. Ya. Entonces, bueno, creo que ese fue como el inicio. También empecé a generar contenido en free to see y bueno, yo tengo una comunidad de mujeres emprendedoras en Venezuela y les empecé a decir qué estaba haciendo yo en Zcash y mucha gente se unió también a la comunidad y bueno, fue así como empecé como el camino allí, pero básicamente fue generando contenido y bueno, luego entendiendo el tema de la privacidad, el tema cripto y el tema Web3, que era algo que me emocionaba mucho también. Pero fíjate, Víctor, que ambos casos, aunque han sido distintos, coinciden en algo y es el tema educativo. Sí. Para poder empezar en el ecosistema, y nosotros hacemos mucho énfasis en eso, hay que educar, hay que aprender. Educar y educarse. Y por supuesto, ¿no? Entonces, la educación es esencial para aprender no solamente de Zcash, sino de todo el tema Web3, el tema blockchain, es muy importante. Além da educação, quais são outros desafios que vocês enfrentaram desde o começo de seu trabalho? Interesante. Muchas das veces las personas, cripto. Ya hablar de Venezuela es un desafío. Sí. ¿Ok? Pero ese tema, ¿qué sucede? Al estar Latinoamérica en crisis económica perennemente, la gente busca muchas formas de ingreso. Entonces, la gente empieza a buscar formas de aprobar y caen lamentablemente en estafas, rug pulls, esquemas Ponzi. Entonces hay gente que ha caído en estafas de criptomonedas. Entonces cuando uno les habla de Zcash dicen, ay, no, a mí ya me estafaron con las criptomonedas, no quiero eso. Entonces ese es el gran reto, es como reeducar. Sí, el reto es un tema educativo principalmente y luego también tiene que ver con cómo las personas reaccionan a eso y qué podemos nosotros hacer también para que las personas cambien un poquito el pensamiento. ¿Qué me empezó a suceder a mí en el caso particular? Fue el tema de los resultados. Cuando yo le decía a la gente, mira, estoy generando contenido en esta plataforma, la gente me está haciendo donaciones, adicionalmente me están invitando a colaborar en proyectos.
a las personas les empezó a interesar esto. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Entonces, claro, ahí pasas por el tema educativo. Cuando le dices a la gente, este es mi testimonio y yo puedo enseñarte a hacerlo también, entonces la gente se relaja un poco y está más dispuesta a aprender. Pero creo que es importante que le digamos a la gente que hay seguridad, que hay privacidad y que esto es un proceso, que no es tan sencillo como de hoy a mañana vas a tener un resultado, porque creo que también la gente tiene una idea falsa de que te vas a hacer millonario o que tienes que hacer una inversión, porque la gente me decía, ¿cuánto invertiste para estar en esa comunidad? Y yo decía, no, no tiene que ver con eso. Entonces hay como un pensamiento erróneo en cuanto a las criptos en Venezuela. Y una de las cosas que Features es diferente de las comunidades tradicionales o las plataformas tradicionales es la privacidad, como usted Así, dice. sí es. Y también o cambio de movimiento que hacemos. ¿Por qué? Porque hoy en plataformas tradicionales tiene que crear una cuenta que intermedia su cuenta para su comunidad. E muitas das vezes você quer ter algo como doações, algo assim. Crowdfunding. Tiene que pasar por Big Tech para tener Y las comisiones son muy altas adicionalmente. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta que hay otras opciones, pero tenemos que aprender a usarlas para también sentir seguridad. Creo que eso es no sé cómo será, Víctor, en Brasil, pero en Venezuela, abrir una cuenta de, ¿cómo se llama? GoFundMe. Es imposible. No se puede. O sea, es imposible. Las personas que han necesitado pedir por alguna enfermedad o por algún accidente o algo, han tenido que recurrir a personas en Estados Unidos o en otros países para poder abrir su cuenta. Cuando yo monté mi campaña, y tiene que ver con lo que dice ahora, el tema del testimonio, cuando la gente dice, si te pasó a ti, yo creo. Pero si me lo cuentas porque a un fulanito o a un tercero, no me parece real. Entonces, cuando yo monté mi campaña y la gente vio el resultado, vio la foto de lo que compré, vio la billetera, las capturas de pantalla, la gente dijo, ok, sí creo. Y yo empecé a difundir mucho Free2C como una plataforma de generación de contenidos, pero de crowdfunding. Creo que eso es muy poderoso. Sí. Y para encerrarnos, ¿por qué privacidad importa para usted? Porque estamos en un país donde no existe la privacidad ni la seguridad. Y cuando empiezas a entender que es importante que la privacidad esté presente en todo lo que hacemos, es que como que caes en cuenta que lo has venido haciendo de manera errónea durante años y que eso se va trasladando de generación en generación. Ahora, cuando tienes el conocimiento, cuando estudias, cuando investigas, se abre un panorama súper distinto sobre lo que compartes, sobre cómo impactas a tu entorno, sobre lo que puedes hacer por otro, porque al final del día yo entiendo que también esto no es para ti, no es para ti que te está sucediendo, es cómo esto impacta a tu entorno y quizás al mundo entero, entonces es importante eso. Privacidad para mí, porque nos han enseñado mal. Ahí voy yo con la parte polémica. Nos han enseñado mal y nos acostumbramos a que es normal que sepan todo acerca de nosotros, el sistema financiero tradicional y la tecnología blockchain y Zcash en particular, lo que hace es empoderarnos, ese poder de nosotros decidir qué compartir, cuándo compartir. Entonces, creo que la gente tiene que descubrir esse poder que nos da Zcash. Así es. Entonces, privacidad es una de las cosas que puede hacer un futuro mejor para Venezuela, por ejemplo. Sí. Sí. ¿Y Brasil? Y Brasil. Sin duda alguna, Com certeza, sem dúvida. Sí. Sem dúvida. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa entrevista aqui. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal do Brasil que está nos assistindo, mas também uma mensagem para todos da comunidade Zcash. ¿Quieres que traduza, no? No. Okay. Miren, un mensaje final, educarse, hay que educarse mucho, tenemos que seguir construyendo en comunidad. A veces pensamos que el trabajo es de uno solo, pero es de todos. Y bueno, sobre todo que veamos oportunidades más allá de lo que tradicionalmente nosotros conocemos, porque hay un mundo de opciones más allá de lo que a veces nuestros ojos están viendo en un momento determinado. Mi mensaje final es que no sabía que entendía tan bien el portugués y ya puedo ir a Brasil. Y de verdad que el mensaje, sin duda alguna, es aprendan, dedíquense a aprender, a educarse en estos temas porque es bien, bien importante. Mucha gente dice que es el futuro. No, es el presente. Así que hay que aprender ya. Así es. E é isso, pessoal. Obrigado. Até mais. Gracias. Bye, chao. Awesome. That was cool.
Thank you very much for that. Gracias, Ryan. Gracias, I hope Ryan. it was helpful and Yeah, great. excellent. Thank you. Yeah. Zerocash, could you work the camera a bit? Actually, if you turn your chair a little bit more this way. I think it would be better to look to camera, right? Yeah. Okay. All right. Vamos a continuar. Yeah. Okay. Sí, sí. Seguimos de... Vamos a necesitar un poquito de ayuda con la traducción. En todo caso. Ah, okay. Tú nos Nos ayudas traduces un al poquito, portugués sí. y nosotros Sí, entendemos no, mejor. no entendemos un poquito. Yeah. Hi, everyone. We're here with the ZFAV Club, and we just started with an interview with Zcast, and that was fantastic. And Vitor From Privacy Map. from Privacy Map. Yeah. Okay. And Vitor, am I saying that right? Yeah, Is that- okay. That's right. Cool. Excellent. And we're here at Zcon4. We're live and having a great time. Yeah. I think. Yeah. Everyone's having a really good time. It's a fantastic event. And what I would like to do now is get people from the event to come in and talk to us, but we are talking to an empty room. Yeah. So maybe if you want, if one of you could go out and try to find people to bring in. Yeah, talk to, or John can do it. John, do you think you could find some people for us to talk to? Okay. Do you want to come on and talk with us? People is eating and drinking. Yeah. Oh, speaking of drinking, my drink is over there. So we've just started the first day, or we just finished the first day of Zcon4 here in Barcelona. And it was a full packed day of very good talks. I think Zuko was on stage for half of the day. And Zuko causó sensación. yeah, A lot of sensation yeah. coming from Zuko, of course. Mhm. So what was all your favorite part of today? First you. La conferencia de Zuko, sin duda alguna, y bueno, definitivamente la conferencia de Ryan, de Ian, que bueno, tocó un tema que para mí es importante, que es el trabajo comunitario, y eso siempre es bueno saberlo, entenderlo y quizás ver hacia dónde vamos como comunidad en un corto, mediano y largo plazo y qué tenemos que hacer para involucrarnos más. Creo que eso fue una de las cosas más impactantes de hoy. My favorite part, the place, to know people like you, Ryan. Thank you for this opportunity. To look in person Zuko and other people of the community is to me a great pleasure. For me, it was a lot of sensations too, as you said. but the great part is to look at this strong community that we are building. This is massive, of course. And it's not all about Zcash, but it's about freedom, privacy. So this is important too. So have in person here in Barcelona to meet these people was I don't know, I can't explain. Awesome, of course. La multiculturalidad que hay aquí es impresionante. Además que, bueno, siento que de alguna manera todos, aunque no hablemos el mismo idioma, nos hemos comunicado como hemos podido y la verdad creo que eso ha sido un intercambio también muy interesante que pone también de manifiesto cómo que no importa en qué parte del mundo tú estés, si quieres hacer algo, lo vas a hacer y si quieres entender de privacidad, de seguridad, lo vas a poder hacer también. Entonces creo que es una de las cosas que nos llevamos hoy también. So the other thing that we're experiencing and trying to explore at this Zcon that we've never done before is other languages, other human languages. Yeah. And as people watching may have noticed, we're speaking 2 different languages here. And we have an amazing support system in Zcash and Espanol. And they're very active, the Zcash and Espanol community on Huva, the app that we're all using to communicate here. And we also have Rabma, who is restreaming all of the Zcon4 content in beautiful, with a beautiful layout and with Spanish subtitles that are all being live translated. And he's been doing all of the Zcon, I believe just the talks that he's interested in, because we do have 2 talks or 2 stages happening. And that's what I would have done if I was in his position, you know, pick and choose and what he wants to do there. So you 2 have worked with Rob Maher
before? Trabajamos, bueno, lo conocimos a Robmar hace un mes. En la C-Party. En la C-Party estuvimos en casa, hicimos una fiesta para invitar a Zcashers para desvirtualizar, conocernos en persona, y justo Robmar viajó desde su ciudad a la nuestra para que lo conociéramos, y bueno, juntos también estamos trabajando en algunos otros proyectos, hacemos algunas otras cosas para la comunidad. Cuando tenemos que hacer algún tipo de creación de contenido, siempre le tocamos la puerta a Robmar: por favor, ayúdanos, diseña esto, ayúdame con este video, porque de verdad que tiene un talentazo, decimos en Venezuela, y bueno, de alguna manera creo que todos los que nos escuchan también tienen que ver las oportunidades que hay dentro de la comunidad y cómo podemos trabajar en conjunto sin necesidad de hablar el mismo idioma o estar en el mismo sitio, sino simplemente tener las ganas de hacer algo. Robmar is always ready to collaborate, to help. I love that. He has a lot of experience working with multimedia, and you're looking her job. Yeah, he really, the experience that he has really shows. And he has just stepped up and to participate. He DM'd me in Discord, which I encourage anyone to do if you want to figure out how you can be involved with the ZFAV Club, how you can be involved in content creation for Zcash, about Zcash. Just join our Discord, DM me on Twitter, get a hold of me, and we can figure out what it is that you want to do. And this Robmar is a perfect example of this, that he reached out and asked, hey, Ryan, what can I do? How can I participate in what you're doing? Siempre Robmar tiene una frase: llámenme a cualquier hora si necesitan algo. Y es literalmente que si a las 3 de la mañana Robmar necesita un video, y él lo va a hacer. Entonces nos encanta siempre trabajar con él en equipo. Así que Robmar, besos. The nickname of Robmar is El Muñeco. El muñeco. El muñeco. Así que ya sabes, Robmar, estamos revelando intimidades por acá. Yeah, he's absolutely been my hero today, my personal hero in his productions. And it's the first Zcon live stream that is happening outside of the venue. And totally, he crowdfunded his production. Most of it happened through Free to Z, and then he got additional support from the Zcash Foundation to be able to upgrade his equipment and upgrade his internet connection for this event, so that he could deliver the best possible live stream, and he's nailing it. He's really doing a great job. So I'm incredibly appreciative. And this is really my vision of what the ZFAV Club was about, was finding people who want to collaborate, who have interests in Zcash that are not necessarily the math and the engineering and the cryptography. I am not good Developer. at math. Yeah, I'm a web developer, and I sit in these rooms and I feel imposter syndrome like crazy. But we have other things that we can do to support each other and to support the Zcash. Siempre tenemos algo. Yo llamo que nuestra cabeza es una caja de herramientas. Siempre tenemos algo en nuestra cabeza y como talento que nosotros podemos poner al servicio de la comunidad donde hacemos vida. Yo siempre digo que uno no puede estar en una comunidad y ser un mirón de palo, decimos en Venezuela. Tenemos que ser activos y buscar la manera de, con ese talento, llevar la comunidad a otro nivel. Porque creo que es trabajo de todos que de alguna manera podamos ir colaborando y que las comunidades vayan creciendo, se vayan fortaleciendo y vayan promoviendo el proyecto en el que estamos. Entonces, creo que eso sucedió muy bien dentro de la comunidad latina, y una muestra de eso es que otros proyectos, otros espacios de Zcash están contando con el apoyo de la comunidad latina, y eso siempre es fantástico. The blockchain projects, I think, are bigger and stronger than their communities. If they have bigger communities, compromise, the projects will be bigger. Bigger and stronger. And stronger. The communities have powers. Yeah, the strength is in the community, I believe, and the communities, like you said, it's more than one community. Zcash is more than one community, and we are all learning now how to collaborate and how to work together. And it's really so early in Zcash, and that we're now facing these challenges and
I have done most of my live streaming solo and alone at these events, and this is the first time where I have an actual crew of people. The Lone Ranger. Yeah. Y te sientes más relajado. You are relaxed now. Yeah, relax, right? Relax. You can Relax. delegate and cooperate with other people. Yes, and that's what I'm learning how to do now, and it's amazing having people step up and be... Descentralización. Y es una muestra, poder decirle a otro, mira, necesito ayuda con esto, o encárgate tú, mientras yo hago otra cosa, habla muy bien de la descentralización. Entonces, eso es lo que queremos. No queremos una comunidad que sea un monopolio al final del día. So, Vitor, Privacy Map, you said? You want to tell us about Privacy Map? Oh, great. Hey guys, Vitor, as known as Pio, Vitor Pio. I'm from Privacy Map, a movement in Brazil that wants to spread privacy to everyone. And yeah, if you know Naomi Brookwell, we kind of do the similar kind of the work as Naomi do. It's a kind of inspiration for us. And Zcash Brazil is supporting our project. So we create open source contents, collaborative contents, and recently we was creating some guides to spread privacy in favelas in Brazil with some young people. So we need this support as a community to keep our community strong and community for privacy project Zcash much stronger. I like it. Yeah, because if people don't know what privacy is, I don't know if we as a community will be great in the future or be improve or our project will be better in the future. Es lo que soporta el proyecto y al final hace que crezca. Yeah, and I need to onboard privacy to people with easy materials, how can use this right tool to my job or to do this thing. So we're trying to get as easy as possible to these people. And this is a few of our work. But yeah, I'm very, very happy that I had this opportunity to come to here to understand a little bit more about privacy. In Zcash Brazil, we make Zcon4s. Was a great event, and this is another great event too. So yeah, another level. Yeah, another level too. I like your point of we need explaining, not necessarily explaining what privacy is to people, but having a story about privacy to tell to people in a way that they can identify with, I think is really important. And we all come from different parts of the world. We all have different understandings of privacy and different needs for privacy. That's privacy, because privacy is about a person, right? About you. You have a choice. And that's why I call it privacy map, because each one's at different levels of privacy. Each one has a different threat model. So if some things matter to you, probably don't matter to me. But that's privacy. That's right. So it's about this. Privacy is liberty. Yeah. And power. And power. And on Zcast, you must talk about privacy a lot, I would imagine. And with Bochinche. With Mochinche. And so can you tell us a little bit about your privacy story or the story that you tell in Zcast, if you could? A ver, cuando nosotros decidimos apostar por hacer un podcast, era también con la mirada no solamente en nuestra historia, con lo que estaba pasando en Zcash y nuestra propia privacidad, sino cómo mostrarle al mundo que podían aprender de privacidad, de criptografía, no del nivel técnico, sino lo que estaba pasando y cómo esas noticias impactan en lo que tú estás haciendo día a día. Y de eso se trata un poco Zcast. Zcast es un podcast un poco distendido, es un podcast a veces muy divertido, pero donde enseñamos a la gente que puede acercarse a la privacidad como lo hicimos nosotros, desde el talento, desde la necesidad personal, pero también entendiendo cuál era la necesidad del entorno, que eso es básicamente lo que hacemos en Zcast. Bueno, ¿qué está sucediendo en este ecosistema donde nos movemos? ¿Cómo nosotros podemos aportar algo? Y cómo una vez que yo lo sé, puedo replicarlo en otro.
Eso era lo que queríamos hacer con Zcast. Son muy pocos episodios quizás para decir hoy en día ya lo estamos logrando, pero creo que vamos muy encaminados hacia esa meta, a que la gente aprenda de privacidad de manera muy sencilla. I think that testimonials has power, and the people believe when see true testimonials. I think that as is our proposal with Zcast, that the people see and say, I believe in Aura, I believe in Roosevelt. A crear en la comunidad también, porque al final nosotros somos una cara visible, pero detrás de lo que nosotros estamos haciendo o para poder dar la información que nosotros damos, hay un montón de trabajo que está sucediendo en la comunidad, porque Zcast se alimenta de lo que pasa en la comunidad. No es algo que inventamos, no es algo que Roosevelt y Aura se les ocurrió un día, estaban acostados y dijimos, ay, vamos a pararnos a hablar de esto. No, sino que estamos viendo qué está haciendo la comunidad y eso lo ponemos ahí de manera muy digerible, muy fácil, muy sencilla y bueno, en ocasiones muy divertida con bochinche también. In another idea, Ryan, the access to financial system, bankless. The people in our country don't have easy access to money, to system, bankery system. It's hard, and blockchain, cryptocurrency is freedom. It's a bit of a solution to that. It's a solution. That's it. And on that note, you're also funded through the Zcash Foundation Minor Grants program, correct? And yes. What was the terms of that grant? Do you have a certain amount of episodes you're doing or some length of time that you'll be doing it? We go to have one season with 12 episodes and more. Here in Barcelona, we're going to make more episodes. That's the original plan. In the way we're looking for any change, but with brand or not, we're compromised to continue with our message. Yeah, that's perfect. Sí. Yeah, I love Estamos it. muy emocionados. Creo que una de las cosas que nos sucedió a nosotros con el Minor Grants fue precisamente entender que habían oportunidades y que hay que creer. O sea, cuando tú sientes que tienes un talento y que ese talento lo puedes poner al servicio de la comunidad, te toca accionar. Mucha gente a veces se queda pensando, tengo esto, ¿cómo lo comparto o no lo quiero compartir? Y nuestra invitación es que vean que hay cosas que están sucediendo. Y quizás Zcast es una muy mínima parte de todo lo que sucede en el ecosistema que está ahí para todos. Esto no es para Aura, para Roosevelt, para los que estamos acá. Es para cualquier persona que se decida accionar en algo. Entonces creo que también ese es un buen mensaje que la gente se debe llevar de las subvenciones o de todo lo que pasa en eventos como este, porque al final es una solución. Like Victor says, for any kind of people. That's it. Yeah, privacy is for everyone. Forever. That's amazing. I love the work that you're doing on Zcast. Gracias. And I need to look Thank into you. Privacy Map, but it's a pleasure to meet you here as well. Like we've spoken before at the meetup, with the ZFAV meetup, and it was great to meet you then. But now to meet you in real life in 3D, it's a fantastic experience. No somos inteligencia artificial, somos reales. Yeah. Flesh and bones. Yeah, and that's really the power of Zcon, I think, is bringing us together, giving us a chance to have long conversations that aren't read off of a page or off of a forum or even worse in tweets. Like we all have a certain, especially privacy people, have a certain personality that we put out into our publicity, into our tweets and into our blog posts or on Zcast. And when we meet in person and we're able to have conversations with each other, we learn so much more about each other and who we really are. And that's not, it's all, the privacy part still comes into play because that's our values. This is what we love. But there's this consensual connection that happens where we decide, like, we have these values in common, and I want to get to know you. I want to get to know you and you. And we don't necessarily have to
betray our own privacy values in order to do that. And we can come together over our privacy. We can come together because we care so much about privacy. And at the same time, learn more about each other, that privacy isn't the only thing we care about, because otherwise we wouldn't talk to each other, right? De hecho, creo que es algo bien interesante que nos ha pasado desde que llegamos a la Zcom, porque la gente se acerca a preguntarnos cómo es la situación en Venezuela, qué se está haciendo allá, cómo ven ustedes el futuro inmediato, el futuro a largo plazo. Lo hablábamos con Víctor en el desayuno, y esto me hace recordar una frase que nos dijo Zuko en el episodio en que lo entrevistamos, y él nos decía: cuando vayan a la Zcom van a aprender mucho en las conferencias, pero las mejores cosas se van a dar en los pasillos. Y eso a nosotros nos está sucediendo, y qué chévere poder conectar con gente que tiene tu misma visión o que tiene una visión diferente, pero respeta los puntos de vista. Entonces, eso creo que ha sido fantástico. This is only también. the first day of the Zcon. Falta muchísimo. I think, Ryan, that we're building here with the privacy information is for our entire life. Sí. That's the future of the slogan of the Zcon4. Claro. Estamos escribiendo el futuro, literalmente. Yeah, I love that. And I agree. I agree. And this Zcon has a bigger feel to me than the other Zcons. The community feels bigger. The community feels more represented. The diversity of interests is greater. We have more people who are interested in media and interested in different aspects of Zcash other than the people building the protocol. Sí. And I, like you said, it's only the first day. This has been so packed. We still have 2 more days to go. And I'm actually on a panel tomorrow. This is my 5th Zcon, and it's the first time I'm going to be on stage at Zcon. And I'm going to be on a panel and giving a presentation. So I was nervous about this, and then I realized I'm going to be talking to a room full of my colleagues and people who I've worked with for years. So it'll be fine. But that imposter syndrome kind of comes back, because I'm like, I'm not a mathematician. I'm bad at math. Tienes que hacer un truco que yo pienso cada vez que voy a tener una conferencia. Si estoy nerviosa, es porque estoy viva. Ese es el truco. This is our first Zcon, and yours too. Yeah. And Zcon voice. Yeah. Zcon voices. And your? It's How my many? 5th. Yeah, because we started at Zcon 0. And so The experience. But control counts? Yeah, so my 3rd. In Venezuela, we say veterano. You are veterano. Yeah, a little bit. Veteran. Yeah. We are rookie. Yeah, that's okay. Yeah, we all have to start somewhere, and really like it's your first Zcon in person, all of you, and you're coming from these communities that have been previously underrepresented in Zcon, I believe, and now we're seeing in real life again, we're seeing these parts of the community that people who we haven't met before. And really figuring out, like I said before, we're figuring out how to work together. We're figuring out how to communicate. And like with this Zeal Talk thing we're doing here, I wanted to do it yesterday, but everything's an experiment and it didn't work. So we got to set it up today, and hopefully we could do another one tomorrow. And then maybe the next day, who knows? We're going to be exhausted by the time we get to the end of this. To the pool. Yeah. To the pool. Streaming to the pool. The pool. I love the idea. Seals on the pool. Thanks for this space, for this time. I love it. Sí, gracias por la invitación. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, manténganse atentos de todo lo que está pasando. Por ahí están viendo un montón de transmisiones. Así que disfruten también como estamos disfrutando nosotros esta Zcon. Bye bye. Cool. I think we're Thanks. done. Yeah. Okay. We're going to cut, and we'll be back tomorrow or the next day or at some point. Stay tuned, and look at Twitter at ZFAV Club, and you'll be able to find everything that we're doing at Zcon4 there, and a whole bunch of retweets of all the pictures and videos that people are making. And yeah, join us. Thank you very much. Bye everyone. Thank you so much.